Dios te bendiga grandemente, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Vamos a estar predicando en este momento con el tema tiempo de volver a Dios, basado a Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en la cual cuando tú y yo conocemos la verdad que es en Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de sus santas y benditas escrituras, tú y yo vamos a aprender a desechar las cosas que a Dios no le agradan. Vamos a aprender a desechar las cosas, todo lo que son desechables ante los ojos de Dios, como son las obras del pecado, todo aquello que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, como es el pecado, las obras del pecado. Cuando conocemos la verdad en Cristo Jesús, cuando escudriñamos la palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de la escritura bíblica, en la Santa Biblia, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú escudriñas las Santas Escrituras, tú vas a conocer la verdad que es en Cristo Jesús, y tú y yo vamos a caminar en esa verdad, desechando toda obra del pecado, toda mala práctica, todas las prácticas pecaminosas que nos alejan de Jesús, en la cual cuando tú y yo caminamos en la obediencia a las leyes bíblicas, a los estatutos bíblicos, a todas esas ordenanzas bíblicas que el Señor estableció a través de su palabra, en la cual toda palabra, toda escritura bíblica son inspiradas por Dios. Cuando tú y yo caminamos guardando las leyes, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios a través de su palabra, cuando tú estudias la Biblia, tú vas a conocer la verdad, y esa verdad te vas a hacer libre. ¿Cómo vamos a ser libres? Porque cuando aprendemos esas leyes, esos estatutos y esas ordenanzas que el Señor nos estableció a través de sus santas escrituras, a través de la Biblia, tú y yo vamos a desechar las obras del pecado, tú y yo vamos a desechar toda práctica pecaminosa que nos aleja de Jesús, que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que separado de Jesús nada podemos hacer. Separado de Cristo Jesús nada podemos hacer. Así es que tenemos que procurar cada día más caminar en esa verdad que es Cristo Jesús. Cuando conocemos a Jesús, tú y yo no vamos a andar en tiniebla. Tú y yo vamos a tener la luz de Cristo Jesús que alumbra en todo lugar. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, cuando estamos separados de las obras del pecado, cuando nos alejamos del pecado, cuando desechamos todas esas cosas que nos alejan de Jesús, tú y yo vamos a caminar en luz. Y esa luz que va a estar depositada en ti y en mí, esa luz vas a alumbrar a aquellos que están en tiniebla. Cuando tú y yo caminamos bajo la obediencia del Señor, bajo sus ordenanzas, bajo sus estatutos, la luz de Jesús va a morar en nosotros. Y esa luz va a alumbrar a aquellos que están en oscuridad, en tiniebla, atados bajo los vicios, bajo las obras del pecado. Así es que es necesario que si te encuentra alejado de Jesús, que si te encuentra practicando las obras del pecado, atado bajo los vicios, bajo las drogas, bajo el alcohol, bajo las prostituciones, bajo la fornicación, adulterio, atado por la mentira, yo vengo a decirte que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que nos humillemos a Dios, de que vengamos ante la presencia de Dios humillado, pidiendo perdón, de que pidamos perdón
y reconozcamos que le fallamos a Jesús, que le faltamos a Jesús, que estamos separados de Él, que nos humillemos y que nos volvamos a Dios, reconociendo nuestra falta, reconociendo que estamos practicando las obras del pecado y nos alejemos de todas esas malas obras. Porque su palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo Jehová oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces, cuando nosotros estamos caminando en desobediencia ante Dios y ante su palabra, cuando estamos violentando las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, las consecuencias del pecado nos van a alejar de Jesús. Las obras del pecado ocasionan consecuencias de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Vienen las enfermedades, vienen consecuencias a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos caminando desordenadamente, estamos desobedeciendo a las leyes, a los estatutos de Dios, y por eso muchas veces vemos que nuestra nación es sacudida, es azotada. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová está castigando las naciones por la rebeldía, por las rebeliones, por las desobediencias. ¿Por qué? Porque cuando no nos sometemos a Dios y a su palabra, el Señor muchas veces tienes que jalarle la soga, jalar las orejas. ¿Y para qué? Para que cuando nos veamos en el desierto, en el proceso, como se encontró Jonás en el vientre del pez por una desobediencia ahí, tengamos que reconocer que estamos mal, que le fallamos a Dios y que es tiempo de humillarse a Dios, que es tiempo de humillarse a Dios, de volverse a Dios con temblor y con temor. Así es que si te encuentras que le ha fallado a Dios, que está alejado de Dios, que está practicando prácticas que te separan de Jesús, que está caminando desordenadamente, yo vengo a decirte que es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de humillarse, es tiempo de desechar las obras pecaminosas que te alejan de Jesús. Es tiempo ya de reconciliarse con Cristo Jesús. Es tiempo de escuchar la voz de Jesús y no endurecer nuestros corazones. Es tiempo de abrirle las puertas de nuestros corazones a Jesús, para que Jesús te entre y more en nuestros corazones. Dios te bendiga grandemente. Así es que es tiempo de volverse a Jesús. Es tiempo de humillarse ante la presencia de Cristo. Es tiempo ya de arrepentirnos de nuestras rebeldías, de nuestras desobediencias. Es tiempo ya de acercarse a Cristo, de buscar a Jesús con temblor y con temor y humillarse ante Él. Porque cuando un pueblo, cuando una nación se humilla, cuando una nación se aleja de las malas obras, de las malas prácticas, de las desobediencias, de las obras del pecado, cuando una nación le da la espalda a Dios, pues van a venir consecuencias, van a venir cosas, azote para la nación, para la persona que está caminando en rebeldía, en desobediencia ante Dios. Cuando Dios te hace un llamado y tú no escuchas la voz de Dios, tú endureces el corazón y no le abres el corazón a Jesús, pues van a venir consecuencias por causa de la desobediencia. Así es que te invito a volverte a Dios, a que nos humillemos a Dios, a que le abra la puerta de tu corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Jesucristo merece lo mejor de ti, lo mejor de mí. Jesús merece que tú y yo caminemos bajo su obediencia, que caminemos
de Él y no separado de Él, porque cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, estamos separados de Él. Dice la palabra de Dios en San Juan 15, que separado de Jesús nada podemos hacer. Y si el pecado nos aleja de Dios, pues vamos a arrepentirnos, a humillarnos, a apartarnos de todo aquello que nos separa de Jesús. Tiempo de volvernos a Jesús, tiempo de acercarnos a Dios, tiempos de buscar a Jesús. Así es que Dios te bendiga. Vuelve a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Tiempos de humillarnos a Cristo. Gloria a Dios.